Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Que sí, como que se detuvo un poquito mi grabación, dice. Entonces, la ley dice que es toda lesión orgánica o funcional, mediata o inmediata, ¿no? O perturbación funcional. Entonces, debe de haber siempre una lesión para que se considere como accidentes. Y lo que decía su compañera de incidente, pues son aquellas acciones o sucesos, vamos a llamarla aquí, fortuitos, que no llegan a lesionar a la persona, ¿vale? Entonces dicen, por méritos, así dicen, ¿no? Por méritos, de la que me salvé, casi, casi, ¿no? Casi, casi estaba yo a punto de, pues son aquellos fortuitos, aquellas probabilísticas que entre más incidentes tengamos en nuestras vidas, en cuestión de accidentes, pues tarde o temprano nos va a llegar, porque somos parte de la estadística. Y lo que te provoca o lo que te beneficia tener un orden en ti es esto, es que te va a evitar tener incidentes y tener accidentes, porque tienes un orden. Ahora, también puedes hacerlo de manera propia. Por ejemplo, que digas tú, voy a cambiar mi rutina de vida. Y entonces, en la primera S, que es la clasificación, tú ya hiciste tu esquema, ¿no? Tú ya hiciste tu esquema de actividades, de personas y de cosas que están en tu vida, de las que sí sirven, con todo respeto hablo de las personas, porque todas las personas servimos, ¿no? Y de las que no sirven, ¿ah? Y de las que no sirven. Y hay personas, lógicamente, que no nos dan, ¿verdad? Que no nos dan, que no nos proporcionan momentos de desarrollo profesional. Al contrario, nos motivan a el subdesarrollo, porque podemos llegar a tener personas que tienen manías, por ejemplo, el hurtar, el robar, ¿no? El drogarse, el golpear, el ser violento, el tener alguna adicción muy por encima de los estándares, ¿no? Y que tarde o temprano esas características propias de la persona se pueden llegar a permear en ti. Entonces, a esas personas hay que alejarlas de nuestras vidas. Digo, no tomando el término adeptivo o el término de adhesión de bíblico ni religioso, ¿no? No vamos a tocar esos términos religiosos porque el término religioso dice lo contrario, ¿no? Entonces aquí hacemos un término más social, más cultural, un poco más alejado del ayudar a las personas, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un cambio. Si, por ejemplo, tenemos también un exceso en el Internet, un exceso en el celular, un exceso de tiempo en los videojuegos, un exceso de actividades que no me proporcionan nada de bienestar en mi persona, pues tarde o temprano este tipo de excesos se va a concretar en falta de tiempos, falta de recursos, porque me estoy derivando más a actividades que no me proporcionan nada. Y entonces viene, una vez que ya hiciste esa clasificación, viene el seito y te dice, vamos a ordenar, vamos a hacer algo, vamos a distribuir los elementos de la mejor forma en el espacio físico del trabajo. ¿Vale? Vamos a darle tiempo a cada cosa. Vamos a, en lugar de 6 horas a los videojuegos, le vas a dar 1 hora para que puedas llegar a tener otra hora, por ejemplo, en la obligación, que no debería ser obligación, el que tú leas, porque vas a leer en mi materia, ¿no? Ya me dispusiste del 25%, ahora vamos a ir al 50% del libro. No debería ser obligatorio, debería ser por naturaleza. Y nosotros somos, casi leemos obligatoriamente. Yo quisiera que leyeras por convicción. Y entonces tú digas, voy a leer, aunque sea 1 página diario, y al rato me voy a estar leyendo más de 2 páginas diario, porque hay tiempo para todo. Y vamos a ubicar
los ítems de acuerdo a la frecuencia de utilización aquí en la S. Porque vas a darle prioridad a actividades que son necesarias para este momento. Por ejemplo, ¿qué actividades son necesarias para este momento? Pues tu escuela, porque es lo único a lo que te estás dedicando al 100%. ¿Vale? Salvo que trabajes. Bueno, si trabajas, pues también tienes que darle un lugar preponderante a la escuela, porque si solamente trabajas y dices es que tengo que trabajar para poder subsistir, entonces tu prioridad no es la escuela, tu prioridad es el trabajo. Y valdría la pena sopesar si es necesario dedicarme nada más a trabajar o a estudiar. ¿Vale? Y empezar a analizar esta frecuencia de utilización de cuanto a tiempos y también en cuanto a cosas. Después, guarde objetos semejantes en un mismo lugar. ¿Vale? Después, utilice rótulos de colores para identificar los materiales. Identifique los objetos y estandarice los nombres. Busque el compromiso de todos con el mantenimiento del orden. Y aquí estamos hablando de lo que vas a hacer en el Seito. Ahora, a ustedes les quedó la actividad ya y estuve revisando ahí sus actividades y ahorita voy a mencionar algunas dudas que me surgieron. La persona con la que ustedes van a trabajar debe tener la facilidad de fotografiar. Eso es básico. Entonces, vas a fotografiar cómo estaba. Después vas a fotografiar cómo aplicas la S1, o sea, Seiri, y cómo lo aplicaste. Vas a fotografiar cómo aplicaste la Seiri 2, perdón, el Seito, o sea, la S2. Y por último, vas a aplicar y fotografiar cómo se aplica el Seiso, o sea, la S3. Ese es el trabajo de la persona o de las personas que están trabajando en sus domicilios. Y de las personas que recolectan la información, su trabajo va a empezar con la S4, con el Setkeishu y el Shitsuke. ¿Vale? Estamos hablando con las dos S, la 4 y la 5, de estandarización y de seguir pues, estándares. Aunque dijimos que pues está el Shikari, están las 9 S, no son en realidad, no son en realidad 6 S, ¿no? O sea, hay 9 S y hay hasta adicionamientos, ¿ya? Más allá. ¿Ya? Por ejemplo, el Shitsuke, que es la disciplina, el Setkeishu y el Shitsuke, que es la cuarta y la quinta, ¿no? La sexta es el Shikari, que se le llama la constancia, el el Shitsokoku, que es el compromiso, el Seisho, que es quien coordina o el área quien coordina, el Seido, que es la estandarización como tal, ¿no? O sea, estamos hablando de Shikari, Shitsokoku, el Seisho y el Seido, que es la estandarización. Son 9 S que al final de todo realizan esta metodología. Pero las únicas que se aplican y las que tú vas a aplicar son las primeras 3 S. ¿Vale? Entonces, continuamos. Dice acá, la máxima del Seito. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. O sea, en otras palabras, hay que trabajar en equipos, escuchar las sugerencias de los integrantes del sector y por último, es un proceso de mejora. O sea, las mejoras son interminables. Y cuando entras en un proceso de mejora continua, déjame decirles que es bastante complejo. Porque así como reza un proverbio japonés, que dice, bueno, no como japonés voy a hablarlo, sino lo que dice en traducción de la mejora continua. El día de hoy es mejor que el día de ayer y mañana será mejor que el día de hoy. O sea, cuando tú aplicas este concepto a tu oficina, a tu casa, a tu persona, mejoras todo lo que está a tu alrededor. Mejoras todo lo que está a tu alrededor.
Porque entiendes que el ser mejor persona día con día depende no de las circunstancias de tu vida, porque las circunstancias de la vida uno las crea y las busca. O sea, dicen las teorías psicológicas que todo lo que tienes a tu alcance, cómo te ves, lo que tienes, lo que usas, cómo vives, cómo hablas, cómo comes, qué amigos tienes, qué educación tienes, es porque así lo has decretado y lo has planeado con anterioridad. Buda decía que el hombre es producto de sus propios pensamientos y pasados aún, ¿vale? En otras palabras, tu pasado hace tu presente. Entonces, cuando tú logras meter este concepto de mejora continua, primeramente en tu persona, vas a mejorar, estás mejorando el día de hoy para mañana. Y si eres mejor hoy que ayer, ya la hiciste, porque la propuesta es ser mejor mañana que hoy. Es como el enclave de los alcohólicos anónimos. El decir, por ejemplo, la relación de hoy no, mañana sí, solo por 24 horas, ¿no? Ese es un proceso de mejora continuo al final de cuentas, ¿vale? Acuérdense, la materia tiene mucho que ver con la expresión oral y escrita que tú vas desarrollando en estos procesos, ¿vale? ¿Tiene tinta azul? Sí. Muy bien. Entonces, vemos ahí conceptos de antes, de después, de antes y después en esta fábrica o en estas fábricas que donde se está aplicando este concepto de mejoramiento continuo, ¿no? El Seito. Muy bien. Entonces, aquí habla, por ejemplo, de la ubicación de los materiales, ¿sale? Y que podemos utilizar algunas áreas, ¿verdad? Áreas o códigos como tal. Y aquí te dice más o menos algunas recomendaciones para el código. Por ejemplo, establecer información que conecta personas con materiales, nombre del material, la denominación única, la identificación del nombre de cada sector, o sea, carteles, indicadores, división de cada lugar en sitios identificados, identificación del lugar, codificar ubicación, identificar en el material el sector y lugar de ubicación, forma del contenedor del material, datos sobre el material, cantidad, uso y o estado al final de todo, ¿no? Y recuerde algo muy importante. Criterio de utilización, mientras más lo use, pues más cerca debe de estar. Ordene lo que es necesario, identifique de manera que cualquiera lo puede usar rápido. Y siempre un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Los criterios para el orden es localizar los elementos en el sitio de trabajo de acuerdo con su frecuencia de uso. Si los elementos se utilizan juntos, se almacenan juntos y en la secuencia con que se usan. Almacenar las herramientas de acuerdo con su función o producto. Las herramientas se almacenan suspendidas de un resorte en posición al alcance de la mano. Cuando se sueltan, pues hay una recuperación de la posición inicial. Muy bien. Hasta ahí quedamos con el Seito. ¿Vale? Y ya estamos entonces en terrenos para analizar un formulario que yo envié la clase pasada. ¿Vale? Miren, les voy a platicar hacia grandes rasgos. En la próxima semana, ¿vale? La próxima semana vamos a estar ya en la semana de evaluación. Como saben, yo no creo en los exámenes, ¿vale? Y no sé por qué todavía hay personas que creen en ello. Es un recurso que fue utilizado por el ser humano desde hace años, 3.000 o 4.000 años atrás, porque he encontrado algunos artículos que hablan de que los egipcios también lo utilizaron. Y es una civilización milenaria, porque son miles de años que han estado ellos.
Sin embargo, todavía han existido esos benditos exámenes y existe. Y más cuando estamos así a distancia, yo no sé por qué todavía algunos la siguen utilizando. Entonces es terrorífico un examen porque te puedo dar tiempo y te puedo poner 1 hora y te puedo poner por preguntas 30 segundos, 15 minutos. Y entonces en lugar de ser un examen en realidad, es una concentración de energías y de conceptos de estrés y de ansiedad bárbaros. Bárbaros porque son de la barbarie, ¿no? O sea, de aquellos que, de las cruzadas, ¿no? Que mataban a diestra y siniestra, de ahí viene el concepto de bárbaros, ¿no? Y entonces, básicamente por eso yo no creo en los exámenes. Entonces, considero que el concepto de evaluación debería ir más allá y vamos a formar un concepto juntos para poderte evaluar. Entonces, eh, el día de mañana que nos toca clases, yo te voy a decir cómo te voy a evaluar esta forma, porque ya dividí las actividades. Entonces, vamos a hacer actividades, pero un gran porcentaje de actividades van a quedar a partir de mañana y toda la semana que viene. Y todas esas son individuales. Vas a trabajar ahora sí bajo conceptos individuales en la siguiente semana, pero el día de mañana te voy a decir ya toda la información para tal. ¿Es redacción? Sí, en algunos momentos es redacción. En algunos momentos son formación de principios de redacción y de enunciados, como estoy seguro que tú sabes. Y ya mañana te voy a platicar sobre estos conceptos. Sin embargo, el día de hoy te voy a dar como que la información de lo que vamos a trabajar esta semana. Esta semana vamos a trabajar 2 cosas. Primeramente, yo estuve revisando lo que estoy presentando ahí en la pantalla, tu cuestionario. Y hubieron equipos que le cambiaron todo, ¿eh? Hicieron una barbaridad, vamos a ponerle así, con todo el instrumento de medición. Y yo en ningún momento les pedí que cambiaran todo. Yo les pedí que adecuaran su instrumento que estoy presentando. Tal cual lo pedí, tal cual. Y hay quienes le cambiaron todo, 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 modificaron todo. Hay un equipo que no sé si fue de este grupo o fue del grupo del anterior, del A, y me puso otro cuestionario que no era. Entonces, no sé qué pasó. No sé si no se entendió muy bien la ubicación, la indicación. Pero vamos a hacerlo el día de hoy. Solo vas a tener 3 oportunidades. ¿Por qué vamos a poner? Porque fíjate que después yo me pongo solito el cuello, la soga al cuello y les digo, pues pueden empezar a preguntarme. Y resulta que me empiezan a preguntar mucho y al final vengo yo casi haciendo el proyecto. Entonces no vamos a hacer así. Lo que vamos a hacer es que tú me preguntes, sí, básico, tienes chance de preguntarme, pero hasta ciertos límites. Y después de eso ya no. Entonces, mira, cada proyecto quiero que esté liderado por un alumno o alumna. Por ejemplo, vamos a poner aquí el que tengo a la mano es Jorge Antonio. Jorge Antonio vamos a suponer que es el líder de un proyecto. Y con él me voy a entender en esta primera parte. Entonces va a tener 3 oportunidades para preguntarme sobre su instrumento, ¿sale? Y una vez que me pregunte a partir de ahorita, ¿sale? O a partir de hoy, ya se cuentan sus 3 oportunidades y una vez pasando sus 3 oportunidades, ya no tienes más oportunidad. ¿Por qué lo hago? Bueno, una de las razones básicas es que si no, al final todo mundo quiere que yo le construya su instrumento de medición, mejor yo se los construyo y se los proporciono y listo. Pero como no es el concepto del aprendizaje ese, vamos a poner reglas. Ahora, me voy ahora sí al proceso. Miren, yo quiero tal cual. Entonces, vas a tener, la primera asignación es el instrumento, este instrumento. No quiero ninguna falta de ortografía, ninguna falta de síntesis, ni de sintaxis, ni de lo que hemos visto en cuanto a la palabra. Debe estar exacto.
cualquier falta de ortografía o cualquier error de redacción va a ser penalizado. ¿Sale? Muy penalizado, severamente penalizado. Porque estamos en la materia que se llama así. ¿Sale? Y en la segunda asignación del día de esta semana va a ser la aplicación de este instrumento de medición con la persona a la que están ustedes utilizando como relatora. Entonces quiero exactamente igual. ¿Yo qué le voy a borrar? Lo único que le voy a borrar es estos dos y listo. Y entonces voy a poner acá esta tablita, bueno, creo que un equipo nada más le puso de ahí, nadie le puso esta tablita. Cuestionario para el diagnóstico de las 5 S, ¿en dónde? En el almacén de la casa de Jorge Antonio. Porque ahí lo van a aplicar, pues. ¿Sale? Así tal cual lo quiero. Procedimiento, 2 puntos. Lea la pregunta y marque con una X en las casillas de puntaje del 0 a 5, considerando 0 nunca o muy mal, 1 mal, 2 casi nunca, 3 a veces o regularmente, 4 bueno o se hace pero no siempre, y 5 siempre se cumple o siempre se hace o excelente. El área en el que se desarrolla el proyecto. Aquí en esta cuestión, en cuanto al área, pues lógicamente es el mismo, es el almacén de la casa de Jorge Antonio. La fecha, los puntos obtenidos y el cargo. Y vuelven otra vez a colocar la escala. ¿Sale? Empezamos con las preguntas. Yo no les dije que quitaran preguntas. Yo les dije, modifiquen las preguntas y adecúen las preguntas. Hay equipos que quitaron las preguntas y saber dónde las pusieron. Y yo quiero exactamente el mismo formato. ¿Vale? El mismo formato. Y debe de decir así, selección. Después dice, el almacenamiento de herramientas. Vamos a suponer que yo lo estoy haciendo, no sé, en mi cocina. Es un ejemplo, ¿no? En la alacena que tengo en mi cocina y que está un poquito grande. Y ahí también tengo mis trastos y todo el asunto, ¿no? Y entonces empiezo a decir, el almacenamiento de herramientas, materiales y documentos es adecuado. Pues a lo mejor la palabra que le voy a quitar es documentos, porque pues es una cocina. Entonces va a decir nada más, el almacenamiento de herramientas y materiales es adecuado. Listo. Siguiente pregunta. ¿Hay máquinas o equipos que no se están utilizando? No la puedo quitar. Esa sí la puedo evaluar, porque en una cocina tanto hay máquinas como equipos, ¿no? Siguiente. ¿Todas las herramientas se usan? También no la puedo quitar, porque también hay herramientas en la cocina. Siguiente. ¿Existe una clasificación para determinar qué se necesita y qué no se necesita? Tampoco la puedo quitar, porque sí debe de existir una clasificación de eso. Por lo tanto, también la puedo evaluar. Después, ¿existe un tratamiento a los elementos necesarios e innecesarios? También es importante que yo la pregunte porque es parte del SEIRI, es parte de la selección. Entonces, no la debo de quitar, ¿vale? Siguiente, orden. ¿Las tareas de almacenamiento están señalizadas? Pues también una cocina es válido y por lo tanto no puedo quitarlo. ¿El área de trabajo es segura? Excelente, tampoco puedo quitarlo. ¿Verdad? ¿Los contenedores y recipientes están etiquetados? Tampoco lo tengo que quitar porque es parte de una cocina, ¿no? Y entonces, ok, la dejo. ¿Existe señalización para stock máximo y stock mínimo? Estamos hablando de los recipientes. Entonces, no la debo de quitar. ¿Las áreas de tránsito, de operación y de trabajo se encuentran marcadas? Pues también no la puedo quitar, es parte del proceso de producción. Porque en una cocina, pues ahí debe de haber tránsito de operación, de trabajo, ¿no? Después dice, conoce instrucciones y riesgos a los que se expone al manejar una herramienta, un equipo en el área para su manejo seguro. Pues también una licuadora debe tener su instructivo al lado. Pareciera que estoy muy exagerado, pero sí es cierto.
Hay accidentes muy letales en las cocinas de nuestras casas, ¿eh? Y en cualquier momento puede ocurrir uno muy letal si no tenemos la debida disciplina. Cada herramienta o elemento tiene un lugar específico y señalizado, también. Eso es válido y básico contenerlo. Igual acá, por ejemplo, en limpieza. Los pisos están libres de basuras, agua y aceite. Aquí pues no puedo quitar aceite, ¿no? Es pálido, ese es parte de la cocina, entonces se queda, ¿no? Las máquinas están limpias, libres de aceite, polvo o elementos ajenos. También es necesario es una cocina y por lo tanto se quedan. Después de la limpieza se realiza la inspección. Ok, excelente, también se queda. Conoce el procedimiento de limpieza y mantenimiento adecuado de herramientas y equipos de protección personal. También se queda. ¿Sabe cómo se depositan los residuos adecuadamente? En puntos ecológicos también se queda. Se usa un sistema de rotación de responsables de jornadas de limpieza. A lo mejor en esta la podamos llegar a cambiar y en lugar de eso le podemos colocar, no sé, por ejemplo, como es la misma persona, cada cuánto, o más bien como no podemos concretarnos acá, le podemos colocar, se hace limpieza o se sigue un procedimiento para hacer limpieza, por ejemplo, y aquí ya nos va a decir si sí o si no y cada cuánto no. La limpieza es una actividad habitual, que es la misma que esta, ¿no? Que estaba acá, y también, ¿no? Igual en estandarización y en disciplina. Solamente vamos a cambiar algunas cuestiones o palabras que no apliquen a nuestra área, ¿sale? Que no apliquen a nuestra área. Esto es básico, entenderlo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Vas a tener a partir del día de hoy hasta el día domingo para terminarte tus 3 revisiones, ¿vale? Y al final de esas 3 revisiones, ya no te voy a dar otra oportunidad. Entonces, subes tu proyecto. Este es el proyecto que vas a subir individualmente, ¿vale? En tu equipo. Tu instrumento de medición. Y número 2, después te voy a enseñar a aplicarlo en un área el día de mañana, que va a ser lo que vas a hacer con tus compañeros, ya sea el viernes o el sábado, para que tengas tus conclusiones individuales, ahí son conclusiones individuales, sin errores ortográficos. Cualquier error ortográfico que exista va a ser sancionado, ¿vale? Y vamos a colocarlos dentro de los cuadros que te voy a enseñar el día de mañana y esa va a ser la segunda actividad. Ahora, los exámenes tienen que ver con estas conclusiones que estamos analizando y con los avances que tú vayas teniendo en el proyecto, ¿sale? Esto es muy importante irle comprendiendo por ahí. ¿Alguna duda? Algo que no haya quedado claro antes de terminar la clase, porque ya faltan 7 minutos. Entonces el cuestionario se va prácticamente a copiar en el mismo formato que en el PDF, ¿no? Sí, porque Solo modificaremos. muchos me hicieron otras cosas, pues, ¿no? Sí. Profe, las revisiones, digamos, si en la primera revisión ya queda, digamos, al 100, ya con esa basta, ¿no? Ajá, sí, exactamente, sí. Okay. Yo lo que voy a revisar es que esté bien redactado y que aplique, ¿no? Porque a lo mejor es en un closet, a lo mejor es en un almacén, a lo mejor es en un jardín, a lo mejor es en una, si pues tu papá tiene un taller ahí mecánico al ladito, o un taller de carpintería, o cualquier otra actividad, pues ahí puedes hacer tu práctica. La cosa es no salir de la casa, también, eso quiero que quede claro. O sea, si mañana que voy a preguntar a alguien me dice, es que lo vamos a hacer en tal lugar y tengo que salir de casa, no se acepta el proyecto, ¿sale? Ok. ¿Alguna otra duda?
Sí, entonces el proyecto lo vamos a hacer en equipo, pero lo va a subir individual, ¿no? Sí, exactamente, sí. Ujú. Así es. ¿Estás bien chiquito en esa foto, Luis Adrián, o es tu foto de ahorita? No, profe, no soy yo, ¿No eres tú? ¿Quién eres? Pues, ¿quién es esa foto? es el Wherever Tomorrow. Wherever Tomorrow. Ah, ok. Muy bien. ¿Dudas? No, profe, ¿verdad que la primera actividad que vamos a realizar con mi equipo va a ser sobre lo que nos presentó ahora? Así es. Con el mismo formato, incluyendo la tabla, pero cambiando la redacción. Claro, así es. Ya el día de mañana te voy a explicar bien, ya a detalle, ¿no? Toda la actividad que vamos a estar haciendo este fin de semana y la siguiente semana, que son el periodo de exámenes para concluir tus actividades como tal. Bueno, pues si ya no hay dudas, nos vemos la próxima clase, o sea, el día de mañana, y ahí les mando las ligas el día de mañana para que estén atentos, ¿sale? Coman rico, ahí nos vemos, ¿salen? No, profe. Sí, profe, hasta luego. Sí, profe, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta Esta luego. tarde. Ya, profe. Sí, Luis. Ve que se acuerda que le había hablado del problema. ¿Sí? Ah, pues ya. Bueno, no le comenté ese día, ya sé. Me dijo el ingeniero Pacher que yo prácticamente su materia ya la tengo, pues, porque como vengo de otra universidad. Ah, ya tiene la batería. O sea, mi materia ya la cargaste en otra universidad. Sí, es que como vengo de otra, pues igual ya me la revalidaron. Ah, bueno. ¿Y entonces por qué estás acá? Nada más porque... Sí, me gusta su clase, la verdad. Ah, muchas gracias. Pues está bien, pues, Luis. Gracias. Voy a preguntar si podía seguir entrando. Claro que, por supuesto que sí. Claro que sí. Ah, bueno, gracias, ¿Vale? profesor. Bueno, Hasta luego. muy bien, pues, hasta luego. Adiós, ¿eh? Bye.